buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia en este segundo día del Congreso, en un día lluvioso como nos ha tocado, pero bueno, os agradecemos nuevamente la asistencia. Vamos a comenzar el día, este segundo día de Congreso, con una sesión dedicada a otro de los papers que se han recibido y en este caso el trabajo se titula Evidencia sobre el estado actual de la educación financiera en el nuevo siglo. Lo expondrá uno de sus coautores, don Luis Alejandro López Agudo, profesor contratado de la Universidad de Málaga. Tiene la palabra don Luis. Muchas gracias. Bueno, este trabajo trata básicamente sobre la educación financiera. Como todos saben, seguro que no hace falta que les comente, pues la reciente gran recesión ha hecho que se ponga en evidencia que la población realmente no tiene las competencias financieras que debería tener a la hora de enfrentarse a lo que supone, por ejemplo, las diferentes complejidades que tiene un producto financiero, por ejemplo, o incluso cuando tienen que hacer algún tipo de operación tan simple como realizar una compra, devolución de cambio o incluso contratar algún tipo de fondo. Entonces, claro, esta gran recesión hizo, entre otras cosas, que PISA, la evaluación internacional PISA, tuviera en cuenta esta falta de competencia y, por lo tanto, realizara o añadiera lo que sería la competencia financiera en su evaluación. Y esa evaluación de la competencia financiera hizo que se pusiera de manifiesto que la población de los países que tomaron esta prueba de educación financiera obtuvieron unos resultados muy bajos. Y esto ha supuesto pues, que en muchos países, a la vista de estos resultados, pues, lleven a cabo ciertos tipos de programas, pruebas piloto, etcétera, para intentar implementar una educación financiera que sea más adecuada. El objetivo de este trabajo es, por tanto, a partir de los resultados, bueno, a través de lo que serían los datos de PISA 2015, que están centrados en estudiantes de 15 años, nosotros vamos a intentar estudiar si la educación financiera que se está impartiendo actualmente en las aulas de diversos países que tomaron esta prueba de educación financiera está influenciando o mejorando las competencias financieras de los estudiantes. Para ello vamos a usar una estrategia que se llaman efectos fijos por estudiante para intentar acercarnos más de lo que hacen los estudios correlacionales al efecto causal que tiene la educación financiera sobre las competencias financieras de los estudiantes. Por lo tanto, la pregunta que intentamos responder es: ¿está la educación financiera mejorando las competencias de los estudiantes de 15 años? Vamos a usar datos de PISA 2015, como ya he dicho, son estudiantes de 15 años que se supone que están asistiendo o están tomando clases en cuarto de ESO, si no han repetido ningún curso. Vamos a centrarnos en estudiantes que no repitieron nunca, porque si nos centráramos en los que han repetido, estos estarían atendiendo a un curso más bajo y, por lo tanto, podrían haber recibido diferentes tipos de educación financiera. O se habrían perdido la educación financiera que recibieron, por ejemplo, los estudiantes que están en cuarto. Si han repetido y están en tercero, pues la educación financiera pueden no haberla recibido en cuarto. Por eso nos centramos en los que no han repetido. PISA 2015 lo que hizo fue realizar un cuestionario cognitivo, es decir, de competencias financieras, que duró 1 hora, y además hizo un cuestionario sobre preguntas relacionadas con lo que sería la gestión del dinero u otro tipo de habilidades financieras. Todo eso en 1 hora. La pregunta en la que nos vamos a centrar es una pregunta que se hacía en ese cuestionario y es relacionada con la capacidad. Se le preguntaba al estudiante si se le ha enseñado a manejar su dinero, ya sea como como una asignatura concreta de lo que sería la ESO, como parte de otra asignatura, es decir, por ejemplo, que se le enseñe a manejar dinero, por ejemplo, en geografía o en historia, otro tipo de asignatura que no sea, por así decirlo, economía, o si han aprendido a utilizar su dinero fuera de la escuela. O sea, son las 3 opciones.
como una asignatura concreta, parte de otra asignatura o fuera de la escuela. Y resulta curioso porque cuando realizamos un análisis previo de lo que son los datos descriptivos, podemos ver que aquellos estudiantes que reportan en PISA haber recibido alguno de estos tipos de educación financiera son estudiantes de bajo nivel socioeconómico y que tienen bajas competencias en el resto de asignaturas, como son lectura, matemáticas o ciencias. Por lo tanto, parece que algo está pasando ya de inicio y es que parece que hay una especie de sesgo de selección a la hora de tomar la educación financiera. Ese sesgo de selección podría deberse a la propia selección de uno mismo, es decir, los estudiantes menos habilidosos o de menor estatus socioeconómico se autoseleccionan en asignaturas de educación financiera, ya sea a lo mejor porque son optativas y, por tanto, quizás sean más fáciles que tomar otra asignatura como puede ser, no sé, matemáticas avanzadas o cualquier otro tipo de asignatura, o bien por la propia selección que pueden realizar profesores o incluso el currículum propio, es decir, los profesores consideran que estos estudiantes menos habilidosos quizás o bien los agrupan en grupos de menor habilidad para llevarlos más controlados, o bien o podría ser incluso propio del propio currículum del colegio, no lo sabemos. Simplemente hay un evidente sesgo de selección, no sabemos desde dónde viene. La metodología, aunque parezca complicada, la voy a explicar muy fácil. Básicamente, en vez de utilizar mínimos cuadrados ordinarios, que es lo que se suele utilizar en estudios correlacionales, vamos a utilizar efectos fijos por estudiante. Eso quiere decir que nosotros vamos a coger al propio estudiante, tenemos sus notas en matemáticas, lengua, ciencias y finanzas. Por lo tanto, vamos a utilizar las notas que tiene el propio estudiante en matemáticas y las notas que tiene el estudiante en en finanzas, la competencia financiera. Y vamos a comparar al estudiante consigo mismo. Es decir, yo tengo una nota en matemáticas, entonces parto de la base de que la educación financiera lo que hace es añadir sobre esa competencia matemática, añade lo que es como una especie de especialización en competencia financiera. Es decir, el estudiante usa sus habilidades matemáticas, puesto que están muy relacionadas con lo que son las competencias financieras, y añade un valor añadido con esa educación financiera. Por tanto, un modelo que sería tan complejo como explicar las notas en educación financiera, a partir de esto sería recibir educación financiera o no, y otras variables, como pueden ser, estas serían variables de estudiantes, sexo, estatus socioeconómico, y estas variables de la escuela, como colegio concertado, público, un montón de variables. Y estas son variables inobservables, como puede ser la habilidad innata del propio estudiante, que eso no viene en PISA. Pues variables tan complicadas de controlar como la habilidad innata se controlarían porque nosotros lo que hacemos es, al usar efectos fijos por estudiante, comparamos lo que sería la nota en competencia financiera con la nota en matemáticas. Por tanto, todo aquello que es lo mismo dentro del mismo estudiante no hay que controlar por ello. Es decir, la habilidad, mi habilidad innata en matemáticas y en finanzas va a convertirse en 0. Y lo que son también el sexo tuyo, el sexo del estudiante, es el mismo tanto si estás mirándole en matemáticas como si estás mirándole en competencia financiera. Por tanto, el colegio es el mismo, lo único que varía es la nota y el haber recibido educación financiera o no. Por lo tanto, todo aquello que deberíamos controlar y no podemos porque no lo tenemos, no haría falta controlar por ello. Lo único que quedaría es el efecto de la educación financiera sobre el diferencial de notas, es decir, lo que añade esta educación financiera a cómo tiene menor o mejor nota el estudiante dentro de esa educación financiera, ¿vale? Sé que un poco, pero básicamente con esta estrategia lo que intentamos es obtener este beta de aquí, que es el efecto de la educación financiera sobre la competencia financiera. Bueno, estos son los resultados fáciles. Aquí tenemos si el estudiante recibió educación financiera en una asignatura, si lo recibió como parte de otra asignatura y si lo recibió fuera de la escuela. Estos son todos los países que participan en PISA: Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Italia, etcétera, ¿vale? Y aquí partner countries, que son países que no están en la OCDE. Brasil, China, vale. Como podemos ver,
estos son mínimos cuadrados ordinarios, por lo tanto, aquí no estoy usando la estrategia que comenté antes. Hay un montón de variables que no he controlado, por lo tanto, estarán sesgando los efectos que estoy obteniendo. Por lo tanto, si se fijan, pueden ver que todos los coeficientes, la mayoría de ellos, son negativos. Esto no quiere decir que la educación financiera sea mala, sino que hay tantas variables omitidas a la hora de usar mínimos cuadrados ordinarios que están contaminando el efecto que estamos obteniendo. Esto realmente lo que está mostrando es el sesgo de selección que comenté antes, es decir, los estudiantes que tienen menos habilidad son aquellos que están recibiendo la educación financiera. Por lo tanto, estos resultados no serían correctos. La siguiente tabla, que es en la que utilizo la estrategia que comenté antes, la de efectos fijos, en la que sí controlo por la variabilidad entre el estudiante y, por tanto, muchas de las variables que estarían omitidas en el caso anterior sí que se encuentran controladas porque estoy comparando al estudiante con él mismo. En este caso, la educación financiera tiene un efecto prácticamente de cero. Es decir, si se fijan, los asteriscos indican significatividad. Todos estos coeficientes no serían significativos, es decir, algunos negativos, pero son muy bajos los efectos. Y aquí igual. Por lo tanto, si se utiliza la estrategia de identificación adecuada, vemos que la educación financiera parece que no está haciendo nada en lo que serían las competencias de este grupo particular de estudiantes para los países estudiados, entre ellos España. Coeficiente de 0. Hemos hecho varias pruebas de robustez para ver si estos resultados tan chocantes son fruto de la casualidad o no. Y básicamente hemos comparado no solo la competencia financiera con matemáticas, sino con lectura, ciencia y con las 3 asignaturas a la vez. Y de nuevo tenemos un efecto 0. Hemos dividido los resultados de la muestra por género, resultado 0 otra vez, y por estatus socioeconómico de los estudiantes, medio, bajo, medio, alto. Efecto 0 otra vez. Por lo tanto, parecen bastante robustos los resultados. Conclusiones, por tanto. Mínimos cuadrados ordinarios no sirve para estudiar este problema porque hay un sesgo de selección dentro de lo que serían aquellos estudiantes que están tomando la educación financiera, ya sea porque se autoseleccionan ellos mismos dentro de esa asignatura porque a lo mejor es optativa, o bien porque son los propios profesores o el sistema el que les hace que se seleccionen ahí. Al usar efectos fijos de estudiantes, se elimina el sesgo de la omisión de variables relevantes y, por tanto, sí que obtenemos un efecto 0 de la educación financiera. Vale. ¿Qué sugerencias podemos hacer? Pues realmente con estos resultados no es tan fácil hacer sugerencias de política porque, más allá de lo que sería a lo mejor la mera especulación, porque no puedo probar que esto funcione, pero sí que son sugerencias que se podrían hacer para intentar mejorar un poco la situación. Una de las cosas más preocupantes es que la asignatura de educación financiera, normalmente, al menos en España, suele estar impartida por profesores que no son economistas o, por ejemplo, suele ser el profesor de geografía o el profesor de historia o el profesor incluso de ciencias. Eso podría ser una de las causas de este tipo de efecto nulo. También, por ejemplo, el hecho de que una vez ya se tenga también diseñar un currículum correcto a la hora de explicar esta educación financiera que realmente ayude a los estudiantes a mejorar lo que serían sus competencias financieras. Y también una cosa que consideramos importante es que esa educación financiera, para evitar ese sesgo de selección que comenté antes, quizás debería ser una asignatura obligatoria, puesto que se trata de una cosa que estamos utilizando todos los días y, por tanto, debería ser obligatorio, puesto que los estudiantes lo van a utilizar, como ya he dicho, en su día a día. Y ya está. Muchas gracias por su atención.